Tres cosas quiero empezar diciéndoles de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. La primera cosa es que no es realmente una carta, está estudiada más bien como una homilía, como un sermón, como un estudio. Ni siquiera tiene, te cuento que estamos bien, paso a contarte que es cierto, ese encabezado que es normal en las epístolas, no se da, en este no se da. Entonces usted de entrada, usted empieza a leer Hebreos capítulo 1 y empieza a hablar de la grandeza del Señor Jesucristo de una vez, ni saludó. ¿Por qué no saludó? ¿Por qué no es una carta? Entonces, lo primero es que la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, pues qué triste, no es una carta, ¿no? Empezamos mal. Lo segundo que quiero decirles es que no es a los hebreos. O sea, la carta realmente no fue escrita para los hebreos solamente. La carta realmente es escrita para los cristianos que están enfrentando una situación de confusión. Muchas doctrinas, están los judaizantes, ¿se acuerda? Pablo predicaba y se iba y llegaban los judaizantes a decir, sí, creyeron en Jesús y todo, pero hay que circuncidarse. Yo no sé, señores, esa fijación que tenían con el tema de la circuncisión, con la tijerita, para todos lados. Bueno, ¿qué hubo pues? No, cálmense, ¿cuál era esa fijación que ellos tenían? Y por otro lado estaban los helenistas con sus filosofías y sus conceptos, y el ataque de las primeras apariciones de las doctrinas gnósticas era bien complicado. Entonces la carta es realmente no es escrita a los hebreos, sino es escrita a los cristianos, explicándonos todo el concepto de la religión hebrea, para qué existía toda esa liturgia, para qué existía el tabernáculo, el sacerdocio. Como está hablando sobre temas hebreos, se conoce como la carta a los hebreos. Lo segundo entonces que quiero decirles es que la carta del apóstol San Pablo a los hebreos no era carta y no era a los hebreos. Y lo tercero que quiero decirles es que al principio todos estamos de acuerdo que había escrito Pablo, pero hoy en día todos están de acuerdo en que no la escribió San Pablo. Bueno, quiero decirles tres cosas de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, que no era una carta, que no era de San Pablo y que no era a los hebreos. Entonces apaguemos y vámonos para la casa, porque aquí ¿qué vamos a hacer si todo nos está saliendo mal? Pues vamos a entender un poquitico más sobre esta clase maravillosa. Al principio, en la patrística cristiana, casi todos estaban convencidos de que era escrita por el apóstol Pablo, por algunos elementos. Si Pablo la hubiera escrito, yo tengo mis momentos, te lo digo, yo en la mayoría de los momentos siento que Pablo la escribió. Llego a algunos episodios en que leo y digo, no, esto no lo escribió Pablo. Y sigo leyendo y digo, no, de pronto sí. Entonces lo más seguro es que tal vez, quién sabe, o sea, sinceramente, inclusive creo que uno de los patrísticos más antiguos creo que escribe, solamente Dios sabe quién la escribió, ¿cierto? Como dando a entender que para qué nos complicamos la vida con eso. Si lo hubiera escrito Pablo, déjeme ubicarle cuándo le hubiera escrito. Recuerda que todas las cartas de Pablo las dividimos con relación al canazo, con relación a su primera cana. Se sabe ese salmo también, ¿cierto? Desde la primera cana, bueno, el primer canazo, ¿cierto? Las que escribió cuando estaba en su segundo y tercer viaje misionero, que las llamamos precarcelarias. Las que escribió cuando estaba en la cárcel, que las llamamos carcelarias, y las que escribió después de que lo soltaron, que le llamamos postcarcelarias. Oye, estaba en mucho, ya, estoy feliz. Ese estaba fácil, ¿cierto? Pero después hay el último canazo, donde lo matan, y aún en ese otro carcelazo escribió la última, la segunda de Timoteo. Las verdes son las que escribió en su primer y segundo viaje misionero, precarcelarias. Esta lista del primer grupo de negras aquí, de fondo negro, la escribió en la cárcel. Después que salió, que ya se podía mover por Roma y que iba por todas partes, estaba preso, pero no, realmente estaba haciendo los viajes misioneros pagos por el IMPEC y le tenían fuera de su vigilancia y celaduría. Eso fue antes un patrocinio bueno que logró él. Y logró viajar y escribió primera de Timoteo y Tito. Cuando vuelven a encarcelar finalmente para matarlo, escribe segunda de Timoteo cuando dice, yo ya estoy para ser sacrificado, procure venir pronto a verme, ¿recuerda? Ya está despidiéndose. Si lo hubiera escrito Pablo, la posibilidad está, y como te digo, la iglesia primitiva, los primeros años, los primeros 3 siglos de la iglesia creímos que lo había escrito Pablo, estaría ubicada más o menos entre el 63 y 67, la carta a los hebreos. Si lo hubiera escrito Pablo, la hubiera escrito, para que no se le vaya a olvidar, entre primera de Timoteo y segunda de Timoteo, ¿cierto? Entre primera de Timoteo y segunda de Timoteo estaría ahí la carta, si la hubiera escrito Pablo. Cabe la posibilidad. Los que dicen que Pablo no la escribió, dicen que no la escribió porque pueden decir lo que quieran también, ¿no? Eso está en su derecho. Pero se basa en algunos elementos. Lo primero es que, a diferencia de todas las otras 13 cartas que empieza diciendo, yo, Pablo, llamado a ser siervo y testigo de Jesucristo, por no sé qué, a los hermanos que están en Filipos, a los hermanos que están en Tesalónica, ¿cierto? Hace una dedicatoria que presenta el autor y el destinatario. En cambio, esta de Hebreos no dice el autor ni el destinatario.
Entonces, por ese pequeño olvido, o se perdió la hoja, o borraron esa parte de las líneas, o alguien les puso seguro control C, control B, y puso fue cortar, y borró ese pedacito, se tiró el archivo, o alguna cosa de esas, pero por esa carta no tener autor y destinatario es la primera gran razón por la cual les dicen, no, porque todas las demás de Pablo se sabe que son de Pablo por una razón muy sencilla, dicen Pablo. Autor Pablo, esa no dice nada, de parte de Pablo para fulano. Como no dice nada, entonces no la escribió Pablo. La otra razón por la que dice es que los temas que trata el libro de Hebreos, llamémoslo así, la epístola a los Hebreos, son temas que no son muy normales en las otras cartas de Pablo. Recuérdate, ¿quién se recuerda uno de los temas recurrentes de Pablo en sus cartas? ¿Alguien un tema que sea recurrente? Que casi todas las cartas Pablo está escribiendo siempre sobre la misma discusión. ¿Alguien? Exacto, no les entendí nada, pero es eso, debe ser eso. Debe ser eso porque ponen una cara de que saben, lo dicen con una seguridad, y usted sabe que aquí la clave en la iglesia, a los líderes siempre les hemos enseñado, ¿no? Lo primero que le enseño a los líderes es, ponga cara de que sabe que los demás saben menos que usted. Entonces, está muy bien, sí, pusieron una cara, me convencieron. Sí, la discusión de los judaizantes, ¿cierto? Los que quieren hacer que los cristianos que se convierten a Cristo ahora guarden algunas cosas de la ley. Eso está en casi todas las cartas de Pablo. Otra cosa que Pablo también es reiterativo es que le reconozcan su apostolado, ¿cierto? Porque como siempre están diciendo que él, como no estuvo con el Señor cuando el Señor estuvo en carne, sino el Señor Jesucristo lo llamó a él, fue después de que el Señor ascendió al cielo, que se le apareció en el camino de Damasco. Entonces él todo el tiempo está diciendo, ¿y acaso no soy yo apóstol? ¿Y los apóstoles por qué no? Ay, yo me encontré con esos tales apóstoles y no me enseñaron así nada interesante. Sí, él continuamente está poniendo en sus cartas la defensa de su apostolado. Esos temas no son fundamentales en Hebreos. Y aparece el tema del sacerdocio de Cristo. Y aparece el tema de un personaje llamado Melquisedec, por allá del tiempo de Abraham, que es el primer sacerdote cuando no había sacerdocio. Eso es lo impresionante, ¿no? Después les hablo un poquito de eso. Entonces el tema gira en torno al sacerdocio. Y no pretende mostrar el judaísmo como algo que pasó, sino en Hebreos se muestra el judaísmo como la maqueta que señala la obra perfecta de Cristo. Entonces sí tiene sus temitas que hacen pensar que es diferente de los temas que Pablo trata en las otras cartas, ¿correcto? Y la tercera razón por la cual creen que no es el apóstol Pablo es porque en el capítulo 2, versículo 3, él dice, el evangelio que fue enseñado, que no fue dado a través de Jesucristo mismo, y a nosotros nos llegó a través de los que lo escucharon. Está hablando que el autor de esa carta no fue un testigo presencial, sino fue alguien que oyó a alguien que oyó a Cristo, lo que llamamos cristiano de segunda generación. Y Pablo siempre alegó ser directamente llamado por el Señor Jesucristo. Entonces, esos tres son los, cuando le pregunten por qué, dudan por eso. Yo pienso que después del proceso en que Dios tuvo a Pablo, y es mi opinión muy personal y seguramente es equivocada, pero yo pienso que después de todo el trato que Dios tuvo con Pablo, después de la persecución, 5 veces fue azotado, 3 naufragios, un día y una noche flotando en el agua, un canazo, después un canazo más grave, y todas esas que el Señor lo fue moliendo. No me extrañaría que Pablo ahora pudiera escribir Hebreos y ya no tuviera la preponderancia de defender su estatus, ni dárselas de, puede ser Pablo, pero un Pablo más plenitud, más humilde, ¿cierto? Más procesado, más maduro, podía ser. ¿Qué me hace a mí pensar o qué pensamos los que nos inclinamos, de pronto más por cariño? Yo le confieso que yo me inclino a pensar que Pablo la escribió, que me da un pesar que se la quite, sí, qué pecado, con Pablito va Noel todo el tiempo, escribió las otras 13, dejémosle esa, qué pecado. Pero hay argumentos para creer que las escribió, como argumentos para creer que no. Los argumentos que nos hacen creer que Pablo lo escribió es que está escrita por una persona que es un judío, de formación judío, pero helenista, o sea, también tiene formación griega, esa combinación griega-judía, que sabe tanto de la religión judía, que sabe tanto de Moisés, que sabe tanto de la ley, pero también sabe mucho de filosofía, sabe mucho de los griegos, sabe mucho de la cultura. Y esa combinación es muy notoria en la vida de Pablo, ¿cierto? Pablo es un erudito, tanto en las cosas judías como en las cosas griegas. Entonces eso lo hace, el autor de eso era alguien que tenía esa combinación muy especial. La otra cosa que nos hace pensar que sí lo escribió es que el nivel de conocimiento que tiene sobre la escritura pues no era muy común en la época. Y Pablo fue formado como fariseo. Él dice, fariseo de fariseos, ¿cierto? Formado a los pies de Gamaliel. ¿Sabe lo que significa decir que soy un fariseo formado a los pies de Gamaliel? Gamaliel era el maestro más duro de la época. Eso es como decir, estudié en Harvard. Más o menos eso, ¿sí? Harvard. Él está diciendo eso. Estudié a los pies de Gamaliel, o sea, estoy sumamente preparado.
Eso nos hace pensar que pudo haber sido Pablo, porque no muchas personas tenían un nivel de preparación tan alto como el que se le nota al autor del libro de Hebreos. La tercera razón es porque él, en el último, cuando hace al final las recomendaciones y la despedida, él dice, quiero avisarles que Timoteo ya fue liberado, se encuentra libre, y procuraré encontrarme con él para ir a visitarlos. Entonces la gente inmediatamente dice, pues si está hablando de Timoteo, debe ser Pablo. Esas tres razones, a todos los que defendemos la autoría de Pablo, esas tres razones tenemos para defender, esas tres razones. Pero también hay que ser objetivo y decir, no, pudo no haber sido Pablo. Mire, todo lo que hemos hablado es para decir que todavía no tenemos ni idea, ¿no? O sea, que tal vez puede ser, quién sabe. Porque es que esos tres requisitos también los pudo haber tenido otros. Bernabé, ¿te acuerdas de Bernabé? Un tal Bernabé Bernal, ¿te acuerdas? Bernabé, un levita natural de la isla de Chipre. Él era también un judío helenista, tenía mucho conocimiento, de hecho lo mandaron a Antioquía porque era un erudito, ¿cierto? Y aparte de eso viajó con Timoteo. Entonces pudo haber sido Bernabé también, pudo haber sido Lucas el médico. Lucas era de Antioquía, lo que hoy es Turquía. Lucas era un turco y Lucas era médico. Y le voy a decir una cosa, a veces cuando leo Hebreos, y a usted le ha pasado todos los días que lee Hebreos, ¿cierto? Usted se ha dado cuenta cuando lee Hebreos, se ha dado cuenta que el modo literario de escritura sí tiene mucho de Lucas, ¿cierto? Lucas escribe el Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos. Entonces uno encuentra modo literario ahí y puede pensar que de pronto era Lucas. Y tiene todos los requisitos. También conocía a Timoteo porque también viajó con Timoteo. Entonces también cumple los tres requisitos. Pero también podía ser, ¿sabes quién? Apolos. ¿Te acuerdas de Apolos? Ese tremendo erudito que la Biblia nos cuenta, que fueron allá en Filipos y que fue un tremendo maestro de la palabra. Apolos, escúcheme. Apolos era de Alejandría, o sea, eso es África, Egipto. Era un judío helenista, era un tremendo conocedor, respetado en cuanto a conocimiento de la Biblia, y también conocía a Timoteo. De hecho, Martín Lutero, el formador de la Reforma, el origen a la iglesia protestante, Martín Lutero, él dice que él cree que el libro de Hebreos lo escribió Apolos. ¿Ok? Conclusión. No tenemos ni idea quién lo escribió, pero se oye uno muy elegante, dice, cabe la posibilidad que haya sido o Bernabé, o Lucas, o Apolos. Con eso usted ya descresta el que sea, ¿cierto? Y entonces usted pone cara de que sabe y todo el mundo le cree, ¿cierto? Vamos bien. Hablemos entonces mejor, si no sabemos quién lo escribió, hablemos mejor de los temas, el contenido de este libro. Lo he dividido en unos bloques sencillos. Vamos a estudiar Hebreos rapidito, va a dar cuenta usted tan rápido que estudiamos Hebreos. Primer bloque. El primer bloque tiene los primeros 4 capítulos, el capítulo 1, 2, 3 y 4, y el primer bloque está el autor. Yo a veces voy a decir Pablo por equivocación y porque yo soy de los que creo que, o sea, no que creo que Pablo lo escribió, sino quiero creer que Pablo lo escribió. Entonces, tal vez diga Pablo, si me escapa, ustedes me disculpan, ¿cierto? El autor del libro de Hebreos usa los primeros 4 capítulos para hablar de que Jesucristo es superior a 4 elementos. Atención, usted no es cristiano si no lee el libro de Hebreos, perdón que le diga. No, en serio, no se enoje, es verdad. O sea, el libro de Hebreos nos muestra la magnitud de la obra perfecta de Cristo Jesús como ningún otro libro. Nos habla de Cristo, de su ministerio, de su función. Un cristiano que ama al Señor realmente es como estudiar la biografía autorizada de Jesús, pero de un análisis teológico profundo. Entonces él nos cuenta, en el primer capítulo, él se ocupa de enseñarnos que Jesucristo no es un ángel. En ese tiempo habían doctrinas que enseñaban que Jesús era simplemente un ángel que había sido ascendido a la posición de redentor, a la posición de rey, que había sido ascendido al puesto de hijo, pero que inicialmente era un ángel. No solo en ese tiempo, los testigos de Jehová creen que Jesucristo es el ángel Miguel del Antiguo Testamento. Que es el mismo, que es un ángel que ahora ascendió a hijo. Es que algo así como usted tiene un trabajador muy bueno y lo asciende a hijo. Bueno, eso no, pero eso le enseñan. Entonces él el primer capítulo es explicando contra todas esas doctrinas que están creyendo que Jesús era un ángel, le está diciendo no, él es el Hijo de Dios. Está explicando que el Hijo es, primer capítulo de Hebreos, superior a los ángeles. ¿Está claro? Después, para los griegos, que creen que entonces que Jesús es un hombre, como la mayoría de las doctrinas que hablan de un iluminado, de una persona que logra un ascenso espiritual, una persona que logra el sensei, ¿sí? El maestro, el Dalai Lama, el que logra un nivel de crecimiento tanto que se sale pues del nivel humano y llega
sacar a flote el Dios que lleva dentro, su divinidad. Y entonces el autor del libro de Hebreos se ocupa de decir en el segundo capítulo, espérese, tampoco es un hombre iluminado, tampoco es un hombre elevado. El Hijo es superior a los hombres, ¿cierto? Fue desde el principio ha sido el Hijo de Dios. Y luego para pisarle también el callo ahí a los judíos que andan todo el tiempo molestando, les dice, y Jesús es superior a Moisés en el capítulo 3. Y explica por qué Jesucristo es superior, que es el Hijo de Dios. Y dice, no puede ser inferior a Moisés porque Jesucristo es el creador y Él fue el que hizo todas las cosas. Y si hizo a Moisés, Moisés no puede ser superior al que lo hizo. Entonces uno dice, verdad, ¿no? Y en el capítulo 4, Él dice, y Jesús es superior a este elemento que defienden tanto los judíos, al Sabbat. Al sábado, incluso Él es superior al sábado. Y termina diciendo algo muy, muy hermoso, termina diciendo, es más, Jesucristo es el verdadero sábado. ¡Wow! Jesucristo es el verdadero descanso, el verdadero reposo, la verdadera paz a la que debemos llegar, el culmen de la creación, el después de. Él es la meta a la cual debemos alcanzar. Él es el verdadero sábado. Primer grupo, primeros 4 capítulos, Jesucristo es superior a los ángeles, los hombres, Moisés y el sábado. Y lo termina con este análisis muy hermoso sobre el sacerdocio de Jesús. Hebreos 4, en el capítulo 4 termina diciendo, por tanto, escucha esto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿sí? No es un hombre elevado, no, traspasó los cielos. Jesús, mire, lo aclara, el Hijo de Dios. Dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice este famoso versículo de Hebreos 4:16, que en mi opinión, y ojalá sea la suya, es el eje central del libro de Hebreos. Termina diciendo, pues con cipote sacerdote, no lo dice así, cipote no es un término muy teológico, con semejante sacerdote tan maravilloso que tenemos, ¿cierto? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el llamado que hace el libro de Hebreos y lo hace justamente en la mitad. El Hijo es superior a los ángeles, a los hombres, a Moisés y al sábado, porque Él es el verdadero sacerdote. Y entonces a partir de este punto de inflexión empieza a analizar el sacerdocio de Jesús en los siguientes 4 capítulos. ¿Sí ve que va fácil? Usted ya tiene Hebreos clarito en su cabeza. Y usted dirá, esta clase es muy teológica. Pues sí, esto es una iglesia, ¿sí? Entonces, enseñamos Biblia. Entonces, por eso, pero usted va a entender fácil, un poquitico de atención y verá que va a entender fácil. Entonces, Jesucristo, capítulo 5, se dedica a explicar que Él es sacerdote según una orden sacerdotal, porque cada sacerdote pertenecía a una orden sacerdotal distinta. Pero Él dice, no, Él es un sacerdote según la metaorden, la preorden, la primer orden que existió y empieza a hablar del sacerdocio de Cristo desde Melquisedec. Y nos explica, por ejemplo, capítulo 6, que en vez de estar pegado, y él les dice, antes de empezar este análisis, al final del 5, les dice, ustedes ya habían seres maestros, no lo estoy diciendo yo. Dice ahí la Biblia, dice ahí, el autor del libro de Hebreos le dice a la gente, ¿no? Yo les he enseñado tanto que ya debían ser maestros y no tiene que yo estar enseñándole otra vez las mismas cositas y volver a hacerle dibujitos con plastilina. A esta altura ustedes ya deberían de estar dando clases. Dice el libro de Hebreos, ¿no? Dice, ahí, le dice él a los alumnos, deberían ser ya maestros más bien, ¿sí? Dice. Y entonces empieza a decir, por ejemplo, algo, todavía pegado de los rudimentos, de los protocolos, de los procedimientos, de la secuencia, de la liturgia, cuando deben estar enfocados es en la promesa que se logró a través de Cristo. Todo eso era una maqueta, todo eso era un ejemplito de lo que Cristo iba a hacer y siguieron pegados al ejemplito. Voy a ponérselo en términos muy bruscos. Él está diciendo a usted, usted mirando la foto de su enamorado toda la vida, mirando la foto de su enamorado y coge a besos la foto del enamorado y el enamorado está ahí al lado y usted lo está ignorando, ¿sí me entiende? Está obsesionado con la foto, está diciendo, ustedes están obsesionados con los rudimentos y perdieron de vista la esperanza que es Cristo mismo. Después les dice, y quiero avisarles, el sacerdocio de Cristo es mayor que el sacerdocio levítico, por una razón sencilla. El sacerdocio Levítico vino instituido a través de Moisés y Aarón, para que lo ejecutara la tribu de Leví. Antes de Moisés fue Abraham. Abraham, después de la batalla, se encontró a un sacerdote Melquisedec. Es complicado encontrarse ese Melquisedec sin padre y sin madre, no se sabe quién es.
un sacerdote del Dios Altísimo. Era sacerdote del Dios Altísimo cuando no había sacerdocio. ¡Wow! Complicado, ¿cierto? ¿Se parece tremendo? Por ejemplo, que usted sea un abogado egresado de la UIS cuando no había en la UIS derecho. Los que somos de la vieja guardia, cuando eso no había derecho en la UIS, ¿cierto? Era pura ingeniería. Entonces, este era sacerdote y no había sacerdocio. Un tipo anacrónico, ¿sí me dejo entender? Una persona que se apareció, ¿cierto? Con este McFly de Back to the Future, ¿sí me entiende? Se apareció por allá en otro tiempo. Entonces él aparece ese como de la nada, sin linaje, aparece Melquisedec y es tan sacerdote que Abraham lo reconoce como sacerdote y le entrega los diezmos reconociendo que era su sacerdote. Y él dice, ese sacerdocio es de Abraham mucho antes que Moisés. ¿Se acuerda que nosotros tenemos ese cálculo aproximado? Una cronología burda que hicimos. Abraham, 2000 antes de Cristo. Moisés, 1500. David, 1000. La dispersión, 500 aproximadamente. Y Jesús en el año 0. Tenemos como esa cronología aquí para sacar cuenta fácil. Entonces más o menos 500 años antes de que existiera el sacerdocio, apareció un sacerdote. Y dice, entonces lo que está diciendo, y Jesús es de esa orden. Y como esa orden es antes de los levitas, el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico. Y luego dice, y ese nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. El sacrificio del Cordero Perfecto de Cristo es superior a los sacrificios que tocaba hacer todos los años. Mate y mate cabritos, mate y mate cabritos por los pecados. No, el sacrificio de Cristo es tan perfecto que se hace una vez para siempre. ¿Ya? Mire, prácticamente acabamos Hebreos. Aguante un poquito más, ya vamos a coronar. Tercer y último grupo. Tercer y último grupo. Yo lo he llamado la conclusión. Entonces él toma 3 grandes temas en la conclusión. El primero es el tema más famoso del libro de Hebreos. 11. La fe. El tema más famoso de Hebreos, la fe. Entonces él, después de que está hablando, explicando todo el proceso del sacerdocio levítico, explicando todo cómo es la liturgia, cómo es la ley, cómo se hace en el tabernáculo, todas las cosas, él termina explicando que superior a todas esas cosas es la fe, y ese capítulo hermoso. Mire, solo leer Hebreos 11 ya es una maravilla, ya le da a usted un nivel de certeza y de conocimiento de Dios muy hermoso. Hebreos 11. Después de que explicó la fe, en el capítulo 12, el objetivo de esa carta es que los cristianos, escúchame, están en ese momento sufriendo una grave persecución. El mismo apóstol Pablo, no sé si lo escribió, pero está siendo preso de nuevo. Hay una persecución grande contra los cristianos. Y entonces el capítulo 12 es el resumen, el propósito y el objetivo de la carta. Darle ánimo a los cristianos que están desanimándose en medio de la persecución. Y el último capítulo, terminamos de Hebreos, vea cómo nos rindió. El último capítulo lo llama conducta cristiana. Todo eso que anunció el Antiguo Testamento era una maqueta, era un ejemplito de lo que había de venir. Cristo vino y es superior a todo eso. No mediante la ley, sino mediante la fe. Así que anímense a seguir adelante porque van bien, ustedes van bien. Sí, no están cumpliendo con la ley, están cumpliendo con la fe. Vamos para adelante, no se desanimen. Ahora, esa fe tiene que manifestarse en su manera de vivir. ¿Ya? Y entonces el tema de conducta cristiana, que es el único capítulo que les voy a medio explicar porque ustedes ya los otros los han leído y se lo saben. Entonces el capítulo 13 de conducta cristiana lo divide como en 2 grupitos y el uno dice, la conducta cristiana en la calle, más o menos. Las cosas que como cristianos debemos mostrar a la gente que de afuera, que los va a impactar, que los va a sacudir, que van a ver que nosotros hay algo diferente a ellos. Y lo primero que dice es el amor. Qué bonito, nos identifican es por eso, ¿cierto? La gente no nos conoce que porque nos vestimos así o porque cantamos tal música o porque cargamos una Biblia. ¿Por qué lo de conocer a uno? La gente en la cuadra, la gente decir, yo no sé ese señor, ese es por allá una religión, pero es el señor más amable, ¿verdad? Es tan gentil. El taxista dice, yo no sé qué me dio el paso este señor del carro este grandote. Debe ser cristiano porque me cedió el turno. Me dejó el puesto. Sí, muy amable, señor tan formalito. ¿Sí? El amor, dice, la conducta cristiana que para los de afuera. El amor es el principal elemento. ¿Sabes qué otra cosa también? La hospitalidad. Dice, es tan importante la hospitalidad que algunos sin darse cuenta
hospedaron ángeles. Bueno, otros sin darse cuenta hospedaron pícaros pero al otro día se dieron cuenta, ¿sí? Eso fue lo bueno. Al otro día se dieron cuenta que la casa está como más amplia, menos muebles. Pero en ese tiempo, que es un elemento tan importante, habla de que algo que va a mostrar a la gente de afuera es que al menos entre nosotros tengamos un alto nivel de hospitalidad. La gente va a decir, mire, tan chévere como ellos, cómo se apoyan entre ellos mismos, cómo están apoyándose y ayudándose. Estoy muy contento. Esta semana que pasó pudimos hacerle llegar una ayudita extra al pastor Johnny, que alimenta a los niños allá en San Cristóbal, en Venezuela. 120 niños que están recibiendo comida. Y hemos decidido más bien alimentarlos allá para que no se vengan, para que no tengan que venir aquí a abandonar todo y después aquí cómo los atiende uno. Y con lo que aquí le da uno a uno un almuerzo, allá le da como a 10. Y entonces les mandamos otros 500.000 pesitos esta semana que pasó. Y se los pudimos mandar y se los mandamos con uno de nuestros amigos, Gustavo, y se lo entregó y él estaba más feliz. Y vino y recogió y se fueron allá a la parada y compraron todo el mercado que pudieron y pasaron, porque toca pasarlo a mano, y después montarse en un carrito allá al otro lado de un hermano. Y cuando iban en carretera se le atravesaron 2 motos, los pararon. Y uno de los de las motos sacó la pistola y se la puso en la cabeza al pastor Johnny. Cuando lo conozcan ustedes van a ver qué pecadito, ese señor es no, en serio, él es todo endeble, todo suavecito, qué pecado, mano, eso. Y le pusieron el arma ahí. Y porque vieron que traían todo el mercado. Es decir, lo atracan a uno por 1 libra de harina, imagínate cómo está la situación. Y no harina de la otra, harina de la otra, bueno. Bueno, y le ponen ahí, y los de la otra moto se atravesaron. Y cuando él estaba ya orando al Señor, ellos en su carrito ahí, eso pasó la semana pasada. El tipo que le está engañando de pronto mira para atrás, se asusta y sale corriendo. Y los de la otra moto miran para atrás, se montan a la moto y salieron despavoridos los 2 motos corriendo, asustadísimos. Y entonces el pastor Johnny y los que estaban con él se bajaron a ver qué habían visto y no había nada. No había nada por ahí. Algo vieron ellos, los ejércitos del Señor seguramente, y salieron disparados, asustados, y me llamó y me dijo, ay, pastor, llegamos enteros, llegamos vivos, llegamos con la comidita para los niños, bendito el Señor. Que la gente entienda la diferencia cuando vean allá, y ustedes de dónde sacan para darle comida a estos niños. No, unos hermanos de nosotros nos mandan y nos ayudan para darle comida a estos niños, punto, ya, porque somos así, porque nos preocupamos. Eso da testimonio que nos preocupemos unos por otros. Al Señor le agrada que nos acordemos, dice, que nos acordemos de los presos. Escúcheme, a mí me disculpa esta franqueza y no se ofenda. Yo sé que a veces las personas no hacen el adecuado estudio de la Escritura y entonces les coge una carga tremenda por los presos, ¿cierto? Ay, entonces van y quieren ir a llevarle el mercadito y el jaboncito y el cepillo y entretener al que violó a la niña aquella, al que mató y quemó la otra. Están muy preocupados por toda época de violadores y terroristas y asesinos, ¿no? Y entonces yo quiero estos asesinos, estos violadores, estos terroristas, yo quiero llevarles comidita, llevarles mercado, llevarles una serenata o ponerlos en el Senado o algo. Yo sí, a mí me da mucha pena, yo sí soy perezosito para eso. Ahí se está refiriendo a la hospitalidad entre nosotros y se está refiriendo a estar pendientes a los presos de nosotros, a los que por la fe están perseguidos. Y si no entiende eso, dentro de poco lo vamos a entender. ¿Qué es saber que fulano hay que visitarlo? Es porque está preso simplemente porque en la predicación dijo que el homosexualismo era pecado y eso está políticamente incorrecto y como no se retractó lo metieron preso. ¿Sí? Entonces ustedes me mandan alguna cosita y están pendientes de mí. Y están pendientes de mi esposa y lo que haga falta, porque vamos a seguir enseñando lo que la Biblia enseña, ¿cierto? Y si le toca a uno los canazos, pues tocará, el Señor sabrá qué hacer con nosotros, ¿cierto? Yo, por si la mosca, ya estoy haciendo amigos por allá y todo. No, ya tengo ahí, por si alguna cosa, ¿cierto? Pero es a los presos por el Señor. No es a que usted vaya ya a arreglar la vida y a entretener a todo ese poco de gente perversa, sino a aquellos que por causa del Señor estén pasando alguna persecución. Con ellos hay que cuidarlo. Y mire este elemento en Hebreos, tan importante, que él dice que esto es determinante para mostrar el verdadero cristianismo, la honra del matrimonio. Tremendo. Dice algo que definitivamente va a mostrar la conducta cristiana a los de afuera, es la clase de relación de pareja y de hogar que usted tiene. Eso sí convence. Mire, yo personalmente crecí en épocas en las que eso uno
Eso es la evangelización, tenía que ser puerta a puerta, y eso a usted le daban papelitos, unos papelitos de puras letras, y un montón de un corazón ahí con unos gavilanes y con unas culebras y unas cosas ahí, y esos unos tratados de una sola tinta para economizar. Eso parecía propaganda como la chuchuguasa, un montón de letras ahí, y eso usted le repartían y a la gente la abordaban, y era una cosa impresionante. Yo crecí en esa época y lo hice durante muchos años. Recuerde que llevo 54 años en el evangelio, tal vez no haya otro que lleve tanto tiempo, al menos aquí en esta reunión, 54 años de estar en la iglesia. Y viví todas esas etapas tan impresionantes. Y lo que la persona hacía con las manos lo dañaba con los pies. La gente salía de adorar en la iglesia a pelear en la casa, a dar mal testimonio, a dar mal ejemplo. Y aquí en la carta a los Hebreos, el autor está enfatizando a que una de las cosas, de las conductas de un cristiano tiene que ver con la honra a su relación de pareja. Ni adulterio, ni fornicación, ni pecado. No puede ser que el índice de divorcio sea un poquito más alta dentro de la iglesia cristiana que afuera. Ahora, tiene una explicación. Muchos de los que se divorcian, pues se vienen para la iglesia porque aquí entienden que es como más fácil tal vez rehacer su vida que en la iglesia tradicional. Pero no deben ser nuestros índices ni siquiera iguales a los índices de divorcio que hay en el mundo. Ni nuestra conducta, ni nuestro testimonio. El elemento de relación de pareja. Las maravillas de los últimos tiempos es esa. ¿Te acuerdas lo que te he enseñado? Las maravillas primeras cuando Jesús predicaba, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, los cojos caminan. Hoy eso lo puede hacer la ciencia. Hoy a una persona le faltan las piernas, le ponen unas prótesis y ahorita no solo camina, corre y corre más que usted. Le ponen unas prótesis, la ciencia lo hace. Era ciego y ahora le hicieron una operación aquí en la oftalmológica y ahora salió viendo. Entonces no es, las obras de Dios. No, el doctor Vigilio. Que era sordo, le pusieron una prótesis, ahora oye más que antes, ¿cierto? Y que era mudo y ahora puede. Eso que hace la ciencia no maravilla. A ver, ¿será que la NASA puede hacer que una pareja a medida que pase el tiempo se ame más? ¿Será que un laboratorio, ni Quimider siquiera, ¿cierto, Kimi? Puede hacer que una pareja con el tiempo se quiera más? Esas son las maravillas de hoy, las que la ciencia no puede imitar. Que una pareja, a medida que pasa el tiempo, sirva el mejor vino. Se amen más, permanezca. Y eso es un testimonio. Y el libro de Hebreos está diciendo, entre las cosas de la conducta cristiana que se deben mostrar hacia la calle, está el amor, la hospitalidad, el cuidado de los que están en prisión y el matrimonio honroso. Y luego habla de las cosas dentro de la iglesia. Ahora, dentro de la iglesia, la conducta cristiana, y habla de algunos elementos. No desviar la doctrina. Hebreos habla de eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la preocupación? Hay un montón de doctrinas tremendas en ese tiempo. Cada uno piensa una cosa distinta y entonces es importante permanecer en la doctrina. Ofrecer a Dios sacrificio de alabanza, adorar al Señor. Debemos ser conocidos porque en nuestras reuniones enseñamos doctrina correcta y porque adoramos y bendecimos el nombre de nuestro Rey. Fruto de labios que confiesa su nombre. Adoramos al Señor Jesucristo. Qué bueno que nos conozcan por eso. Dice, y no olvidemos la ayuda mutua entre nosotros. No puede haber una persona pasando una necesidad y que nosotros no hagamos algo por acompañar a esa persona en la situación que esté pasando, ¿cierto? Hacer presencia. Esos son los elementos. Un elemento más, saben que nunca hablo esto tratando de que me den algún trato especial a mí por el hecho de ser el pastor, porque ustedes tienen claro que yo no soy el pastor, ¿cierto? El pastor es el Señor Jesús, yo soy el perro del pastor, ¿sí? El perro del pastor anda con el pastor, el perro del pastor ayuda a cuidar las ovejitas, el perro del pastor espanta por el lobo, el perro del pastor lo consiente el pastor, las ovejitas medio le hacen caso, pero no soy el pastor, soy el perro del pastor, ¿correcto? Entonces, pero Hebreos habla de los pastores, dice en Hebreos 3 y 17, obedeced a vuestros pastores, no dice que al perro del pastor, pero a los pastores sí, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Había hablado de eso en el versículo 7. En el versículo 7 ha hablado de esto. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Con esto ya casi finalizando, mira este consejo tan bonito de Hebreos. Los pastores no son para imitarlos. Dice imitad su fe. Sí, pero imite su fe después de que usted haya considerado cuál fue el resultado de su conducta. Si le fue bien, sea como él.
Pero si el resultado de su conducta no es el que usted quiere, no imite esa fe. Para imitar la fe de alguien, primero mire el resultado de su conducta. El resultado de su conducta en la casa, el resultado de su conducta en los negocios, el resultado de su conducta en su salud, el resultado de su... Y cuando vea ese resultado, que es el que usted quiere, ahí sí imítelo. Pero no imite personas sin conocer los resultados y sin evaluar los resultados. El versículo 7 habla acerca de la conducta cristiana con los pastores. Y el siguiente versículo es el versículo más importante para los cuadrangulares. Hebreos 13:8. Usted tiene que sabérselo de memoria, si no, devuelve la ofrenda y se va. Sí, porque este es sagrado para nosotros. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Concluido Hebreos, el final, el centro de Hebreos. Hebreos 4:16. Mire, déjeme decirle algo antes de que oremos para irnos. Escúcheme, de verdad. Hebreos nos muestra la obra perfecta de Cristo, cómo el Antiguo Testamento estaba señalando solamente a Jesús, cómo su sacerdocio es perfecto, cómo su sacrificio es perfecto, cómo ya es el precursor que traspasó los cielos. Nuestra esperanza tiene sentido porque ya Jesús está allá a donde pensamos ir. No nos está hablando uno de estos místicos de ir y ascender a lugares que Él no ha conocido, sino ya está allá en el lugar esperando por nosotros. Escúcheme esto para que oremos, por favor, escúcheme. Hebreos nos hace entender que el pecado más bravo que una persona pueda cometer en esta tierra, el pecado más tremendo que no tiene perdón en esta vida ni en la otra, es que habiendo hecho Cristo una obra tan perfecta, nosotros la ignoremos. Eso es lo que dice Hebreos. Habiéndolo hecho todo ya, nos dejemos engañar por el diablo para estar pendiente de un montón de cosas y nos entretenemos en 1000 cosas y trabajamos, nos dedicamos esta vida a ganarnos la vida, y esa vida que nos ganamos la gastamos trabajando para ganarnos la vida, y estamos en la rueda de hámster y trabajamos por una belleza que simplemente es comida para gusanos con patas, y trabajamos por cosas absurdas y menospreciamos la obra tan perfecta. El libro de Hebreos, lo haya escrito quien lo haya escrito, yo creo que Pablo, o quiero creer que Pablo. Pero escúchame, el libro de Hebreos nos dice, es imposible que habiendo hecho Cristo la obra tan completa y tan perfecta, siendo la esperanza en Él tan clara, es imposible que la ignores. Y pone casi en el nivel del pecado más terrible ignorar la obra de Cristo. Y de hecho yo le digo que es el más terrible, porque es el que no tiene perdón. Porque si ignoras a Cristo, ¿cómo vas a ser perdonado? Y entonces Hebreos nos dice, teniendo ese sacerdote, teniendo esa obra tan perfecta ya hecho, ya está todo resuelto, ¿cómo es posible, mi estimado hermano y amigo, que usted no aproveche y se acerque confiadamente al trono de la gracia y encuentre la respuesta a la situación que está viviendo? ¿Cómo es posible que usted ignore esa obra tan perfecta de Cristo Jesús? Y entonces lo dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Déjame decirte, para ponértelo así en sencillo y orar, estás pecando llevando esa lucha tú solito. Ahí estás tratando de salir de ese lío solo. No es por desanimarte, pero ¿te has fijado que entre más intentas, más te entierras? Y no estoy diciendo que usted sea brutico, no, está haciéndolo con lo mejor que puede. Es que lo que pasa es que así no es. ¿Cómo está ignorando usted la obra tan perfecta de Cristo? Tenemos semejante sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que sabe lo que estás sintiendo, que pasó por lo que tú estás pasando y ahora está sentado en el trono al lado del Padre para interceder por ti. ¿Sabe cuál es su pecado? Ignorar ese sacerdocio tan perfecto de Cristo Jesús. En vez de acercarse confiadamente. Y usted dirá, no, pero lo que pasa es que a mí, yo me acerco y inmediatamente me acuerdo lo malo que he sido. ¿No entiende el sacerdocio de Cristo? Que se fue presentado como cordero por sus pecados para que usted sea limpio y pueda acercarse. Sí, no, pero es que yo volví la embarré después de todas maneras y entonces, qué pena. Pero es que ese sacerdote lo entiende usted en sus debilidades porque pasó por esas cosas.
Sí, pero es que yo cómo voy a hacer que Dios me ayude si Dios debe estar bravo conmigo. No, si Jesucristo está intercediendo al lado del Padre por usted. Y entonces usted dice, no es que no me da la gana acercarme. Ah, bueno, esa es la verdad. Por fin dijo la verdad. Pero con semejante sacerdote, el gran pecado de la humanidad es no acercarse confiadamente al trono de la gracia. Deja de pecar, cierra tus ojos y acércate un momento al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No has entendido el sacrificio de Cristo si sigues creyendo que es en tus méritos. La mejor de tus obras es un trapo podrido, la mejor de tus obras. Entonces no hablemos de las malas, ¿qué serán? Hay un sacerdote que te representa delante del Padre. No puedes cometer el más grande de los pecados de la humanidad, ignorar semejante obra de Cristo. Ese es el pecado que va a condenar a las personas. Haber hecho maldades y todo eso es solucionable. El ladrón del lado de la cruz de Cristo reconoció la obra de Cristo y es de las pocas personas que tenemos garantía de que está en el cielo. De las pocas personas que tenemos la seguridad de que está en el paraíso y desde cuándo está sabemos incluso. Amén.